Bienvenidos. Vamos a hablar sobre radiofrecuencia en nódulos de la tiroides. Esta es la primera de una serie de charlas utilizando radiofrecuencia en endocrinología, en tiroides. La primera va a ser en nódulos benignos, la segunda va a ser en nódulos autónomos, la tercera va a ser en paratiroides y la cuarta va a ser en oncología en tiroides. Entonces vamos a hablar de utilidad de la radiofrecuencia en nódulos tiroideos benignos. Historia, nódulos sintomáticos, selección y preparación del paciente, sedación y anestesia local, 3 técnicas de radiofrecuencia que son fundamentales, cuáles son los cambios ecográficos durante la radiofrecuencia y posterior a la misma, eficacia de la radiofrecuencia en síntomas obstructivos en los aspectos estéticos, complicaciones de la radiofrecuencia, las indicaciones y cuáles son las contraindicaciones. Desde hace casi 100 años se utiliza en medicina la radiofrecuencia. En 1931 los neurocirujanos utilizaban radiofrecuencia en la neuralgia del trigémino para hacer radiofrecuencia, para quitar el dolor. Para 1990 se utilizaba en tumores sólidos, tanto en hígado como en riñones. Pero la forma de hacer la radiofrecuencia en hígado y en riñones es dejar una aguja fija que produzca la necrosis local. En tiroides eso no se podía hacer. Así que no era posible hacer radiofrecuencia en tiroides hasta que la tecnología no avanzó y pudimos empezar a utilizar agujas más delgadas y refrigeradas que pudiesen controlarse la temperatura. Hay una bomba de infusión y un mecanismo de refrigeración, de circulación de agua fría dentro de la aguja que nos permite mantener la temperatura entre 50 y 100 grados centígrados, porque esa es la temperatura ideal durante la radiofrecuencia. En el 2002, con el descubrimiento, el desarrollo de este tipo de aguja en Corea, en Asia, en Corea del Sur y en Italia, comienzan a realizarse los primeros estudios clínicos experimentales en tiroides. Ya para el 2006, la casuística en Asia, en Corea y en China es enorme. Se publican los primeros resultados masivos. Para el 2012, la Sociedad Coreana de Radiología de Tiroides publica la primera guía clínica oficial del mundo, y ya para el 2015, tanto la Sociedad Americana como Europea de Tiroides oficializan el uso de la radiofrecuencia en nódulos de la tiroides. Pero vamos a hablar de los nódulos en la tiroides, vamos a hablar de epidemiología y vamos a hablar de cómo es la evolución natural. Resulta que nosotros sabemos que más de la mitad de la población tiene nódulos en la tiroides. En este estudio se demuestra, este es un estudio epidemiológico con más de 8.000, casi 9.000 pacientes, donde se demuestra que el 56% de la población tiene nódulos tiroideos mayores a 5 milímetros. Que el 22% de la población tiene un nódulo, que el 17% de la población tiene 2 nódulos. Ahora bien, ya sabemos que es extraordinariamente frecuente. En este estudio me habla de 55, pero hay trabajos que demuestran que hasta el 73% de la población tiene nódulos en la tiroides. ¿Cómo es el comportamiento de esos nódulos a lo largo del tiempo? En este trabajo se evalúa el comportamiento tumoral a lo largo de 5 años. Casi todos los nódulos permanecen estables. Para este trabajo, el 76% de los nódulos mantienen el tamaño, pero el 11.1% de los nódulos a lo largo de esos 5 años aumentaron de tamaño, tanto en diámetro mayor, alcanzando los 18 milímetros, como en volumen total, alcanzando los 3 centímetros cúbicos. Esto a lo largo de 5 años. Pero ¿cómo es la conducta de los nódulos de la tiroides a lo largo de 10 años? ¿Cómo es la historia natural? Y esto sí es súper interesante. ¿Por qué? Porque según este trabajo, más o menos el 62% de los nódulos permanecen estables, el 10% de los nódulos reducen de tamaño, pero a los 5 años
el 28% de los nódulos se han incrementado de tamaño. Eso a 5 años. Pero ¿qué pasa a 10 años? De este grupo que estaba creciendo, el 44% sigue creciendo. De este grupo que estaba estable, el 18,5% empieza a crecer. Y de este grupo que se estaba reduciendo, el 18,7% empieza a aumentar de tamaño. Eso significa que a 10 años, el 26% de los nódulos totales están aumentando de tamaño. ¿Y cuál es el inconveniente de aumentar de tamaño? Que empiezan a producir síntomas. Y estos son los síntomas producidos que generan una necesidad de alguna conducta. Y esa conducta se llama radiofrecuencia, entre otras. ¿Cuáles son los factores predictores de aumento de tamaño de los nódulos? 3. Primero, las personas más jóvenes, menores de 45 años. Segundo, aquellas personas que tienen más cantidad de nódulos. También es un factor predictivo de aumento de tamaño. Y tercero, el volumen. Nódulos más pequeños crecen más. Entonces, nódulos más pequeños, múltiples nódulos en la tiroides y pacientes menores de 45 años, esos son los 3 factores predictores de aumento de tamaño en este grupo. Y el problema es que en algún momento empiezan a aparecer los síntomas obstructivos. En este trabajo se habla de una sensación de cuerpo extraño, una manifestación que se conoce como globus, una sensación de cuerpo extraño en el cuello, que lo podemos ver en 2 grupos de nódulos. Primero, aquellos que diámetro mayor mide más de 3 centímetros y aquellos que están ubicados en la línea media o paramedial, pero que toca la tráquea. Aquellos nódulos que se encuentran en la línea media o que se encuentran paratraqueal, pero que tienen contacto con la tráquea y o que miden más de 3 centímetros, empiezan a producir síntomas obstructivos. ¿Y cuáles son los principales síntomas o manifestaciones de obstrucción de los nódulos en la tiroides? Primero, cosméticos, estéticos en el 77%. Segundo, globus, lo que les comenté hace rato, en el 54%. Disfagia en el 47,1%, relacionado ¿con qué? Con el esófago. Disnea en el 11,5% y disfonía en el 8,7% por compromiso del nervio laringio recurrente. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas obstructivas que nosotros tenemos que buscar en nuestros pacientes: disfagia, disnea, disfonía, globus o trastornos cosméticos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un paciente con síntomas obstructivos? ¿Lo mandamos para dónde? Para el cirujano. De hecho, en Estados Unidos se producen casi 100.000 cirugías de tiroides al año. Y en el 12,6% esas cirugías se hacen por síntomas obstructivos vinculados con nódulos de la tiroides. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un paciente con un nódulo voluminoso que tiene clínica obstructiva? Lo mandamos para el cirujano. ¿Y cuál es la indicación? Una hemitiroidectomía, una lobectomía. ¿Cuáles son las ventajas de la hemitiroidectomía? Bueno, hay muestra, una biopsia, para hacer el estudio histopatológico definitivo. Número 1. Número 2, el paciente entra a quirófano y sale de quirófano sin nódulo. Una extirpación completa del nódulo. Obviamente, el cirujano debe tener una amplia experiencia quirúrgica. El tratamiento definitivo es un solo procedimiento, es decir, es inmediato. El paciente entra con el nódulo de quirófano y sale sin el nódulo. Las desventajas: bueno, casi un 25% de los pacientes que van a lobectomía terminan en hipotiroidismo. Segundo, el riesgo de la anestesia general en algunos pacientes. Pacientes jóvenes son los que tienen nódulos. Cicatriz en cara anterior del cuello. Un paciente joven, sobre todo una dama, no quiere tener una cicatriz en cara anterior del cuello. Esa es una desventaja de la lobectomía, la cicatriz cervical. Mayor tiempo de recuperación postquirúrgica, porque el tiempo hasta el inicio laboral
pues puede pasar perfectamente una semana después de la cirugía y obviamente los riesgos quirúrgicos inherentes a una operación, hematoma, lesión nerviosa, que por cierto, la casuística no es baja de complicaciones vinculadas con la lobectomía. En cambio, la radiofrecuencia, ¿cuáles son las ventajas? Una reducción del volumen del nódulo hasta en un 90%, preserva el tejido tiroideo, así que menor riesgo de hipotiroidismo. Otra ventaja importante es que en manos expertas las tasas de complicaciones son inferiores a la de la lobectomía. Es un procedimiento ambulatorio, a las 24, máximo a las 72 horas ya el paciente está trabajando, está laborando. Se utiliza anestesia local, no anestesia general. Es un procedimiento mínimamente invasivo que no deja cicatriz. La recuperación es extraordinariamente rápida. ¿Alguna desventaja? No proporciona el nódulo, la pieza histológica completa. En algunas circunstancias puede requerir retratamiento dependiente de la experiencia del operador, pero bueno, eso es en todo, en cirugía también. Requiere seguimiento ecográfico, pero la más importante ventaja de la radiofrecuencia, ¿saben cuál es? Que la hacemos nosotros, los endocrinólogos. Un paciente que tenga un nódulo mayor a 2 centímetros en el diámetro mayor, que se encuentre en fase de crecimiento, que tenga síntomas compresivos o estéticos y que sea benigno, debemos tener la absoluta certeza de que sea benigno. Por eso realizamos ni siquiera una, hacemos 2 PAF antes de hacerle radiofrecuencia a un paciente. Número 1. Número 2. Entonces tenemos que evaluar el score de síntomas. El score de síntomas es con una escala analógica visual, en la escala del 0 al 10. El score cosmético que va de 1 a 4. Características ecográficas, obviamente, para yo tener la absoluta certeza de que se encuentra en fase de crecimiento, de que tiene más de 2 centímetros en diámetro mayor. Debo evaluar las características del nódulo, la proximidad con estructuras críticas, identificación del nódulo, conocer sus características ecográficas, evaluar posibles dificultades durante el procedimiento. 2 PAF. Habitualmente hacemos 2 PAF. Análisis de la voz. Tengo que pedir estudio laringoscópico, sobre todo si hay disfonía, si hay una lobectomía previa o si el nódulo está muy cercano a la tráquea. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio básicos, hematología completa, pruebas de coagulación, función tiroidea y una prueba de embarazo. En circunstancias muy excepcionales, nosotros pedimos otros estudios de imágenes como tomografía, resonancia o gammagrama. El paciente que va para radiofrecuencia está muy bien escogido. No es cualquier paciente. Es muy bien escogido lo de las características que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque yo necesito que haya accesibilidad a todo el nódulo, que el paciente me tolere la posición en decúbito de extensión del cuello, la longitud del cuello, la circunferencia del cuello, la situación del nódulo en la tiroides. Esto también es bastante importante. Si el paciente es demasiado ansioso, muy nervioso y muestra poco grado de cooperación y mucho grado de ansiedad, pues no es un buen candidato para radiofrecuencia. Posición del paciente. Paciente en decúbito, supino, boca arriba, con cuello extendido. El operador se coloca habitualmente en la cabeza del paciente. Tiene el electrodo activo, que es la aguja, el electrodo pasivo, que son 2 colocados en los muslos. Está el equipo de radiofrecuencia, la bomba de infusión, y fíjense cómo se maneja el equipo de radiofrecuencia. Con este pedazo, con el pie derecho. Eje largo, muchachitos, eje largo. Bien, tenemos que practicar todas las funciones, o por lo menos casi todas, en eje largo, para que desarrollemos la habilidad para poder hacer estas cosas. Asepsia y antisepsia. Este es un procedimiento médico que requiere estrictas medidas de asepsia y antisepsia, como todo procedimiento, así sea mínimamente invasivo.
Paciente con sedación. ¿Sedación por qué? Para que la principal complicación, tal como lo vamos a ver al final, es el dolor. El dolor es la principal queja que tienen los pacientes, número 1. Y número 2, el paciente sedado tiene menos complicaciones. Así que por donde lo veamos, menos tasa de complicaciones, el paciente es más cómodo. Y de paso, es una sedación consciente que permite la respuesta al paciente cuando yo necesite monitorizar la voz. Durante el procedimiento es importante monitorizar la voz para ver la afectación del nervio laringio recurrente. Tenemos que marcar el área de trabajo. Así que marcamos el borde superior y el borde inferior, el borde caudal y el borde cefálico del nódulo. Anestesia local. Aquí la anestesia se utiliza en dos momentos. Uno de ellos es la anestesia superficial. La anestesia superficial utilizando lidocaína al 1%, que se utiliza, ya marcamos los bordes del nódulo, ese es el punto de entrada. En el istmo de la tiroides ponemos anestesia local. Funciones en eje largo y el abordaje es medio lateral o transísmico. La ventaja de este abordaje transísmico es soporte y estabilidad de la aguja, porque me permite controlar la relación del electrodo con la lesión a tratar. De forma tal de que si el paciente mueve el cuello o el paciente traga, la estabilidad de la aguja evita que yo haga iatrogenia. Porque recuérdense que tengo una punta caliente en el interior del cuello. Así que el mejor abordaje es el transísmico y es el que se está utilizando en radiofrecuencia de tiroides. La experiencia ha demostrado un conjunto de técnicas que permiten hacer eficientemente la radiofrecuencia con la menor tasa de complicaciones. Acá están todas, pero yo voy a describir las tres fundamentales. La primera, la inyección de lidocaína peritiroidea. La segunda se llama hidrodisección anterolateral pretraqueal y en el triángulo de peligro y posterior, y la técnica de moving shot. El objetivo es poder hacer ablación en este nódulo que se encuentra en la tiroides sin generar iatrogenia en ninguna de las otras áreas delicadas en el cuello. Vamos a hablar de la inyección de lidocaína peritiroidea. Es simplemente inyectar lidocaína en la cápsula de la tiroides. El objetivo es producir anestesia local de la cápsula tiroidea anterior y lateral y de los músculos de envoltura. Eso me reduce el dolor, por un lado, y segundo, me produce una especie de pared de líquido, que a su vez eso se llama hidrodisección, como lo veremos dentro de un rato. Produce una pared de líquido que separa la tiroides de otras estructuras, y de esa manera se produce una reducción del riesgo de lesión térmica, que lo que produce la radiofrecuencia es lesión térmica. En este caso, es lidocaína al 1%. Forma una pared de líquido que me permite proteger la carótida, la yugular, el nervio vago. Inyección de lidocaína peritiroidea es el primero. La segunda estrategia se llama hidrodisección. ¿Qué es hidrodisección? Hidrodisección es algo similar a lo que acabamos de ver. Es separar con agua. En este caso se utiliza dextrosa. Dextrosa al 5%. Esta es la hidrodisección lateral que contribuye a separar la carótida, la yugular y el nervio vago del nódulo. Esta es la medial que contribuye a separar el nódulo de la tráquea, del esófago y del nervio laringio recurrente. La anterior, que separa al nódulo de la cápsula de la tiroides y de los músculos de envoltura y de la piel. Y la posterior, que tal como veremos en un rato, sobre todo del lado derecho, me protege el lecho de la tiroides y el nervio laringio recurrente. Entonces, hidrodisección es introducción de dextrosa al 5%, donde entre la capa superficial y media de la fase cervical profunda, la podemos ver acá,
se produce un espacio virtual conocido como espacio visceral. En ese espacio es que nosotros vamos a inyectar dextrosa al 5%. De esa manera podemos ver cómo en esta tomografía de cuello vemos la dextrosa al 5%, lo podemos ver en este diagrama, en esta reconstrucción 3D, y observamos que a las 24 horas todo ha desaparecido. Estamos hablando de inyectar dextrosa al 5% para producir hidrodisección. Observen la separación que se produce en esta hidrodisección lateral en el lóbulo tiroideo derecho. De esa manera, la hidrodisección lateral me protege el ganglio simpático cervical medio, el nervio vago, la carótida y la yugular, y de paso produce un efecto de alivio del dolor. Esa es la lateral. Y la posterior me protege el lecho tiroideo, especialmente en el lóbulo tiroideo derecho, donde vamos a observar que hay mayor riesgo de lesión del nervio laringio recurrente. Me interesa que la separación sea superior a 5 milímetros. Con respecto a la medial y a la posterior, hay un detalle que es importante, que es la localización anatómica del nervio laringio recurrente. Vean cómo del lado izquierdo el nervio laringio recurrente está pegadito a la tráquea, pero del lado derecho está más separado. Entonces, por eso se habla del triángulo de peligro en la porción superior, una especie de triángulo de peligro donde se localiza el nervio laringio recurrente. Pero del lado derecho no se habla de triángulo de peligro, sino de zona del peligro. ¿Por qué? Porque el nervio laringio recurrente está más lateralizado. Por consiguiente, aquí no hablamos de un triángulo, sino hablamos de una zona. ¿Ven esta banda del lado derecho? Esa es la zona de peligro donde podría localizarse el nervio laringio recurrente, y es donde se debe tener más precaución y donde se debe hacer hidrodisección para evitar la lesión transitoria o permanente del nervio laringio recurrente. Hidrodisección del triángulo de peligro. Sabemos que lo que busca es prevenir lesiones del nervio laringio recurrente y del esófago. Aquí está la hidrodisección interna o medial. Y también hay hidrodisección pretraqueal, cuando se produce ablación de lesiones que se encuentran localizadas en el istmo. Aquí sería la hidrodisección. Y la tercera técnica, moving shot. Es como una especie de disparo en movimiento. ¿Qué es lo que busca esta técnica? Vean estas áreas, estos circulitos. Estos circulitos del nódulo se conocen como unidades conceptuales de ablación. Lo que nosotros tenemos que hacer es ablación como en rodajas, como en rebanadas de pan. Hago ablación de lo más distal a lo más proximal y de lo más posterior a lo más anterior. El objetivo es introducir la aguja, retirarla haciendo ablación, introducirla, retirarla haciendo ablación, introducirla y retirarla haciendo ablación de cada una de las rebanadas hasta que se le haga la ablación a todo el nódulo de la tiroides. ¿Cómo sé yo que estoy haciendo ablación? Porque se produce una imagen hiperecogénica en la punta de la aguja. Se produce esta imagen hiperecogénica en la punta de la aguja. De esa manera yo tengo control de la punta de la aguja y puedo hacer la ablación de cada una de las rebanadas del nódulo. Entonces, de eso se trata, de hacer ablación de cada rebanada del nódulo con la técnica moving shot. Empiezas desde cefálico y vas bajando, o empiezas desde caudal y vas subiendo. El objetivo es hacer la ablación de todo el nódulo. Primero, porque cambia ecográficamente, ya lo vamos a ver. Y segundo, porque el nódulo se vuelve avascular. Ninguna porción vascularizada del nódulo debe mantenerse. De hecho, tú no culminas la radiofrecuencia hasta que no has constatado que la totalidad del nódulo ha recibido ablación y está vascular. Y eso nos conduce
a por qué ocurre este fenómeno. ¿Cuáles son las bases físicas de la radiofrecuencia? Y aquí hay dos ítems que son fundamentales. Primero, la radiofrecuencia genera, produce, transmite corriente eléctrica alterna de alta frecuencia. Esto produce un movimiento oscilatorio rápido de cationes y de aniones. Y ese movimiento iónico, fricción, esa fricción, calor, elevación de la temperatura, eso produce calor por fricción, que es el efecto Joule. Este es uno de los dos fenómenos que quiero comentar. El segundo fenómeno es el efecto térmico, el efecto de la temperatura, porque nosotros sabemos que al elevarse la temperatura por encima de 60 grados, se produce desnaturalización de las proteínas intracelulares y lesión de las bicapas lipídicas, deshidratación y degeneración, y a su vez necrosis por coagulación. De esto se trata. Y cuando sometemos el tejido a radiofrecuencia, se incrementa el movimiento iónico, se produce calor por fricción, elevación de la temperatura, y yo mantengo la temperatura controlada. Entre 50 y 100 grados centígrados es la temperatura de ablación ideal. ¿Por qué? Porque por debajo no me produce ablación, y por encima de 100 grados centígrados lo que me produce es vaporización y carbonización. Entonces, en el centro del fenómeno, calor por fricción, es una necrosis inmediata, pero en la periferia, a través de calor por conducción, se produce necrosis tardía. Entonces, las bases físicas se relacionan con el efecto de la radiofrecuencia de los iones, con calor por fricción, con calor por conducción, y el efecto biológico producido por la hipertermia en los tejidos. Esto se asocia con cambios histológicos, cambios ecográficos. Vean cómo cambian las características de los nódulos a los cuales se realiza radiofrecuencia. Primero se ponen heterogéneos, con áreas hiperecogénicas, pero con un fondo hipoecoico. Inmediatamente después de la radiofrecuencia, tal como podemos ver en las imágenes, se producen imágenes hiperecogénicas en doble carril. Esto es lobulación de los volúmenes necróticos. Y acá lo podemos ver bien. Vean del lado izquierdo, antes de la radiofrecuencia, un nódulo, como lo conocemos nosotros, normal. En este caso, aparentemente es isoecoico. Y después de la radiofrecuencia, vean esto, totalmente heterogéneo, hipoecoico y con áreas hiperecogénicas. Entonces el aspecto es heterogéneo, hipoecoico, con puntos hiperecogénicos difusos por la vaporización del tejido, avascular al Doppler color, que es lo que busco, y a la ecografía por contraste. Estas son las imágenes ecográficas antes de la radiofrecuencia, y esta es la imagen ecográfica después de la radiofrecuencia. Por eso es que un paciente a quien nosotros le hagamos radiofrecuencia no lo podemos mandar a hacer ecografía en cualquier sitio, porque imagínense aplicarle a esto la escala ACR-TRAX. Tenemos que hacer la ecografía o nosotros o alguien que tenga experiencia sobre los cambios ecográficos por radiofrecuencia. Vean este nódulo, el tamaño antes de la radiofrecuencia, al mes, a los 3 meses, vean el tamaño, a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 4 años, a los 54 meses, a los 5 años y a los 78 meses. Eso es lo habitual. Hay una reducción importante ya del 55% a los 3 meses, de 61% del tamaño a los 6 meses y de 68% según este trabajo a los 12 meses. A los 12 meses el diámetro más largo del tumor se reduce un 40%, el volumen del nódulo se ha reducido un 80%, el score cosmético a los 12 meses se ha reducido 31% y el score de los síntomas se ha reducido 77% a los 12 meses. Y los efectos son mejores todavía en los nódulos ecomixtos, en los nódulos complejos. En este trabajo, donde se demuestra la reducción del diámetro máximo, la reducción del volumen y la reducción del score cosmético en nódulos sólidos versus nódulos complejos, se demuestra que la reducción es mayor en los nódulos complejos. ¿Y cómo es el efecto a largo plazo? Es muy bueno, en realidad.
En este trabajo, donde se compara la recurrencia en hemitiroidectomía, que alcanza el 11%, versus la recurrencia en radiofrecuencia, que alcanza apenas el 4%, nos damos cuenta que los resultados a largo plazo son incluso mejores que en lobectomía. Y hay un concepto interesante en radiofrecuencia, que es el del recrecimiento nodular, que es cuando el aumento de volumen es mayor al 50% respecto al mínimo registrado. Y en esos casos, en esas circunstancias, es que nosotros hablamos de recurrencia. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos una nueva radiofrecuencia. Y nuevamente logramos el efecto reductor de volumen que buscamos. Complicaciones en radiofrecuencia. Pero ¿de qué dependen las complicaciones? Sobre todo de la experiencia. Aquí estamos hablando de países y las tasas de complicaciones reportadas. Y aquí estamos viendo países con la casuística publicada. Por casualidad, aquellos países que tienen mayor casuística publicada son los que tienen menores tasas de complicaciones. Sobre todo estamos hablando de Asia e Italia. Vamos a comentar las primeras 5 de ellas por nombrarlas. Dolor, ya discutimos que paciente con sedación y con anestesia local, las tasas de dolor mínimas. Cambios en la voz como consecuencia de lesiones en nervio laringio recurrente. Así que nos conviene la hidrodisección para evitar complicaciones. Edema, hematoma y fiebre son las primeras 5 complicaciones de esta larga lista de este trabajo. Aquí no podemos hacer de nosotros radiofrecuencia en nódulos benignos. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Biopsia citológicamente indeterminada, nódulos Bethesda 3 o Bethesda 4, que tenga marcadores moleculares positivos. No le hacemos radiofrecuencia para nódulos benignos. Y estamos discutiendo hoy nódulos benignos. Malignidad conocida de más de 1,5 centímetros de tamaño y tratamiento de áreas que no se pueden visualizar en el ecógrafo. Si yo no puedo ver dónde voy a introducir la aguja, yo no meto una aguja caliente en ese sitio. Esas son las contraindicaciones absolutas. Las relativas: sospecha ecográfica de malignidad, biopsia indeterminada, es decir, Bethesda 3 o Bethesda 4 con marcadores moleculares negativos, microcarcinoma papilar sin características de alto riesgo, bocio multinodular con nodularidad bilateral significativa, extensión subesternal significativa porque no la voy a poder tratar, parálisis de cuerdas vocales contralaterales al lado de la ablación, embarazadas, marcapasos o desfibrilador cardíaco implantable por la electricidad de la radiofrecuencia, trastornos de la coagulación o sangrado. Recuérdense que yo tengo que evitar complicaciones, tengo que escoger al paciente, tengo que preparar al paciente. Si el paciente tiene trastornos de la coagulación o diátesis hemorrágica, tengo que controlarla antes de hacer la ablación por radiofrecuencia. Y paciente que se encuentre bajo terapia anticoagulante o antiplaquetaria y sin posibilidad de suspender antes del procedimiento, yo preparo al paciente y lo preparo para hacer este estudio mínimamente invasivo. Estas son las contraindicaciones absolutas y relativas. ¿Y cuál es el algoritmo de indicaciones de la Sociedad Americana de Tiroides? Paciente que tenga un nódulo benigno, no funcionante, que tenga trastornos sintomáticos o cosméticos, que el paciente desee resolver, que sea sólido o complejo, ese paciente es candidato para ablación térmica por radiofrecuencia, que es la que nosotros estamos discutiendo hoy. Para resumir las indicaciones de radiofrecuencia, criterios mínimos necesarios: nódulo dominante, que contribuya a una alteración estética o compresiva, que tenga citología benigna, con aguja fina o aguja gruesa, que la estratificación de riesgo por ecografía para malignidad sea muy baja, que tenga ausencia de factores de riesgo personales para malignidad y que el paciente tenga una comprensión clara y expectativas realistas del procedimiento de ablación, de los resultados esperados, de las posibles complicaciones
y de las opciones terapéuticas. Para concluir, la mayoría de los nódulos tiroideos son benignos y permanecen estables durante años. Solo una proporción de entre el 10 y el 25% va a presentar crecimiento significativo y por esa razón puede desarrollar síntomas compresivos. La indicación del tratamiento debe basarse en la presencia de síntomas, crecimiento progresivo o compromiso estético, más que únicamente en el tamaño del nódulo. La ablación por radiofrecuencia constituye una alternativa eficaz y segura a la hemitiroidectomía en pacientes cuidadosamente seleccionados, logrando reducciones de volumen de hasta el 90%, con baja tasa de recurrencia y menor riesgo de hipotiroidismo. El éxito del procedimiento depende de una adecuada selección del paciente y del dominio de las técnicas estandarizadas, como el abordaje transísmico, la técnica Moving Shot y la hidrodisección, que permiten maximizar la eficacia y minimizar las complicaciones. La radiofrecuencia preserva el parénquima tiroideo, evita la anestesia general y la cicatriz quirúrgica, favoreciendo una recuperación rápida y un retorno precoz a las actividades habituales. Las guías internacionales más recientes posicionan la radiofrecuencia como una opción terapéutica de primera línea para nódulos tiroideos benignos sintomáticos cuando existe experiencia del operador y seguimiento ecográfico adecuado. La radiofrecuencia en nódulos tiroideos es menos invasiva, igual de efectiva y por consiguiente mejor para el paciente. Muchísimas gracias.